Nuestro mundo tiene 4.543 millones de años. De ellos, la humanidad tan solo ocupa los últimos 300.000, un 0,007% de la historia. Viéndolo así, ¿realmente creen que la humanidad es la única especie inteligente que pisó nuestro planeta? ¿Que antes de nosotros no pudo existir otra civilización? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Estamos acostumbrados a entender la evolución como un camino ascendente y a ubicarnos por ignorancia o arrogancia en la cima de esta carrera, creyéndonos como humanos únicos e incomparables en nuestro planeta. Pero nuestra historia solo abarca una ínfima porción de la historia total de nuestro planeta. El planeta Tierra fue formado hace 4.543 millones de años y debieron pasar unos 700 millones más para que se forme la vida. Y recién, hace apenas, viendo estos números, 3,5 millones de años, aparece Lucy, nuestra primer antepasada directa, para que, finalmente, hace tan solo 300.000 años, y compare los números en la pantalla, aparezca el Homo sapiens sapiens, el primer humano moderno. De hecho, y por lógica, nuestra civilización ocupa una absurdamente ínfima porción del tiempo en nuestro planeta, apareciendo recién en los asentamientos de Obeid, en Sumeria, allá por el 5000 a.C. Tirando un poquito más del hilo, llegamos a la cultura Jarmo del Neolítico en el 6700 a.C. Y si desafiamos a la arqueología oficial, podríamos citar Göbekli Tepe, esa piedra en el zapato de la arqueología oficial, unas ruinas que obligan a reescribir la historia, ya que es un imponente centro religioso y astronómico construido en el 9600 a.C., supuestamente por una tribu de simples cazadores y recolectores. Una cultura olvidada, curiosamente muy cercana al final de la última edad de hielo, que finalizó en el 10.000 a.C., y que quizá por la subida del nivel del mar al derretirse los casquetes polares, podríamos marcar a Göbekli Tepe como una civilización antediluviana, una civilización previa a la nuestra. La posibilidad de que existiese en el pasado otra civilización inteligente evolucionada intrigó a Adam Frank, astrofísico de la Universidad de Rochester, y a Gavin Smith, director del Instituto Goddard de la NASA, y lo llevó a desarrollar su hipótesis ciruliana. La idea era que, basándose en la posibilidad de que exista esta hipotética civilización extinta, descubrir qué capacidades tenemos de descubrirla. Y la conclusión fue que sería muy difícil, si no imposible, ya que, por ejemplo, los procesos de fosilización son sumamente raros. De hecho, la materia orgánica tiende a descomponerse. Por otro lado, el paso del tiempo, de miles de millones de años, borraría cualquier herramienta o artefacto que quede de aquella civilización. Aunque, nota aparte, existen los OPARTs, los objetos fuera de su tiempo,
descubrimientos arqueológicos reales que desafían la historia, como por ejemplo el mecanismo de Antikythera, una computadora capaz de calcular la posición de los astros y los eclipses, utilizada en la antigua Grecia en el 150 a.C., o el mapa de Piri Reis, del que ya hablamos en este video, que muestra zonas supuestamente desconocidas para la Europa colonial. Pero centrémonos. Descubrir estos artefactos que delaten una civilización antigua previa a la humana sería, por lógica, casi imposible. Entonces Frank y Smith llegaron a la conclusión de que la única forma posible en que podrían descubrir restos de una civilización avanzada previa a la humana sería encontrando anomalías en la composición química de algunas zonas en el planeta, como por ejemplo isótopos radioactivos en los sedimentos. ¿Y saben a qué me hizo acordar esto? A lo que vimos en este video, donde hablamos sobre cómo en el Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados más importantes de la cultura hindú, escrito en el 3102 a.C., se habla literalmente de la detonación de una bomba atómica en la antigüedad y del posterior envenenamiento por radiación. Y también mencionamos pruebas concretas de sedimentos radiactivos en la India. Curioso, ¿no? Pero además, Frank y Smith consideraron que si esta hipotética civilización alcanzó cierto punto de evolución, habrían llegado al espacio. ¿Recuerdan la escala de Kardashev? Y de ser así, quizá podríamos encontrar parte de su tecnología en la Luna o Marte. ¿Recuerdan este video donde les mostré un misterioso rostro que descubrí en Marte? Les recomiendo verlo, porque hasta ahora nadie más se lo mostró. Seguro se sorprenderán. Es increíble cómo la ciencia alternativa ofrece las pruebas que buscaron Frank y Smith para apoyar su hipótesis ciruliana. Pero más pruebas aún las encontramos en las antiguas escrituras. A partir de Génesis 6, se nos cuenta cómo Dios decidió castigar a la humanidad pecadora y purificar la tierra con el gran diluvio universal. Un diluvio que duró 40 días y 40 noches, y del que solo decidió salvar a Noé y su familia, a quienes ordenó crear un arca donde proteger a 2 animales de cada especie, y así repoblar la tierra. El fin de una humanidad y el comienzo de otra. Una historia que en realidad es más antigua de lo que creemos, ya que es una reconstrucción del mito de Suisudra, que se contaba en la antigua Sumeria, cuando los dioses quisieron destruir la humanidad con un gran diluvio, y Ea o Enki, uno de sus dioses, el señor de la tierra, creador y protector de los humanos, decidió salvar a Suisudra, o Utnapishtim para los babilonios y asirios, o Atrahasis para los acadios, digamos, el Noé sumerio, a quien ordenó destruir su casa y con la madera crear una barca en la que salve la mayor cantidad de vida posible. Y luego del diluvio, que en este relato dura 6 días y 6 noches, al 7º día pueda comenzar a repoblar la tierra. Y así, como Noé encalló en el monte Ararat, Siusudra lo hizo en el monte Nasir. De hecho, en la epopeya de Gilgamesh, un poema épico que relata la vida de este héroe sumerio, se cuenta que Suisudra,
que durante la historia ya era considerado un gran sabio, fue quien instruyó a Gilgamesh. Un dato que le pido que recuerde, que luego tendrá importancia. Pero continuemos, ya que estas no fueron las únicas culturas que hablaron del diluvio. En los mitos griegos, y casi como un déjà vu, se nos habla de cómo Zeus, enfadado con la humanidad que recibió el fuego que Prometeo le robó al Olimpo, decidió castigarnos con el gran diluvio. Y fue Prometeo quien decidió salvar a su hijo Deucalión y a su familia, aconsejándoles crear un barco, con el que, así como Noé y su Isudra, encallaron en un monte sagrado, el monte Parnaso. Los hindúes hablan del rey Swayambhuvamanu, otro Noé, que fue salvado por su dios, Vishnu, transformado en un gigantesco pez, al que conocían como Matsaya. Y recuerden también este dato que más adelante nos servirá. Pero retomando, Vishnu o Matsaya nuevamente le sugirió crear un barco y hasta lo ayudó a mantenerlo a flote. Increíblemente, de este lado del mundo también se replica la historia de Noé. Los mayas, en el Popol Vuh, contaban cómo sus dioses decidieron destruir a los hombres de madera, un antepasado del ser humano, en el mito de la creación, ahogándolos en un diluvio. Algo mucho más parecido a lo que se cuenta en el libro de Enoch, uno de los evangelios apócrifos más importantes, donde se asegura que el diluvio fue creado no solo para castigar a la humanidad, sino para exterminar a los Nefilín, los vigilantes, una antigua raza de gigantes muy similares a los titanes griegos, pero esa es otra historia. Mientras los incas son más literales citando el diluvio bíblico, contándonos cómo Viracocha quiso justamente exterminar a los gigantes y solo decidió salvar a Manco Cápac, el Noé de esta historia, y a su mujer Mama Oclo, quienes luego poblarían la tierra. Pero la historia más curiosa y que más implica en este video es la de los aztecas y los 5 soles, su mito de la creación. Se cuenta que el primer sol en el cielo, como si marcase un tiempo en la historia, fue Tezcatlipoca, a quien Quetzalcóatl decidió derribar, y cuando éste cayó al agua, causó devastadores temblores que exterminaron a una antigua raza de gigantes. ¿No le recuerda esta catástrofe, por ejemplo, a lo que podría ocurrir con el impacto de un asteroide? Quizá, ¿por qué no?, a la extinción de los dinosaurios. Pero centrémonos. Así, tras este cataclismo, Quetzalcóatl se proclamó como nuevo sol, hasta que Tezcatlipoca se vengó y lo derribó. Y esta catástrofe causó terribles vientos que exterminaron una nueva especie de hombres mono. Hombres mono, casi como si los aztecas manejaran el concepto de evolución, ¿no le parece? El tercer sol fue Tlaloc, el dios de la lluvia y el rayo, que nos recuerda a Zeus, ¿no? Que nuevamente fue derribado por Quetzalcóatl y tras su caída causó lluvia y fuego y un nuevo exterminio de los hombres mono. Sodoma y Gomorra quizá. Increíble. El cuarto sol fue Chalchiuhtlicue, quien reinó sobre los hombres pez. ¿Recuerda aquella forma que adoptó Vishnu? Los hombres pez. Y cuando ella fue derrocada como sol, cayó una terrible lluvia que ahogó a esa humanidad. Nuevamente,
el gran diluvio, que dio paso al sol actual, Tonatiuh. Pero ahora, volvamos a eso de los hombres pez, que, así como los humanos del tiempo de Chalchiuhtlicue, y de la forma que tomó Vishnu para salvar a la humanidad, en la mitología mesopotámica, donde nace el mito de Noé, también tienen una gran importancia. Ahí se nos cuenta la leyenda de los 7 Apcayu, 7 espíritus sabios con forma de hombre pez o tritones, comandados por Oannes, el creador de las leyes y de la civilización. Sabios que salían del mar para ilustrar a los pueblos. Curioso, ¿no? Los hombres pez, como Dagón, el dios instructor de la mitología fenicia. Vishnu y su forma de pez de la que ya hablamos. Los hombres pez del cuarto sol azteca. E incluso, ¿por qué no?, Cécrope, un ser mitad pez, mitad humano, quien intercedió entre Atena y Poseidón cuando se disputaban Ática, y terminó siendo el primer rey de la ciudad de Atenas. Los hombres pez, aquellos que salieron del mar para instruir a los pueblos. Una forma metafórica de representar a los sobrevivientes del diluvio universal, quienes debieron refundar la sociedad humana. Noé, Ziusudra, el rey Manu, Cécrope, Dagón, Manco Cápac, Hermes. De hecho, el mito del diluvio universal y lo que estamos viendo ¿no le recuerda a las leyendas de los continentes perdidos? La Atlántida, de la que ya hablé con pruebas en este video y de la que no me olvido, prometí contar su historia. Un video que me estoy guardando para un momento muy especial. El continente perdido de Mu, que se ubicaría en el Pacífico, o Kumari Kandam, un continente que uniría la India con África, también conocido como Lemuria, o incluso el menos conocido, Rutas, del que hablaba Madame Blavatsky. De hecho, hace poco se descubrió Zelandia, un continente hundido real que uniría Nueva Zelanda con Nueva Caledonia, o Doggerland, del que ya hablé en mi Instagram. ¿Serán tal vez estos mitos los recuerdos de civilizaciones perdidas antediluvianas previas al ser humano? Sé que fue un video algo denso, con muchos datos que digerir, pero quiero cerrarlo con una cuestión, una reflexión que impulsó este programa. Y por favor, tómenlo solo como eso, una reflexión y nada más. Como sabemos, y muestra este estudio publicado en la revista Science, las aves modernas son los descendientes directos de los antiguos dinosaurios. 50 millones de años de adaptación y evolución, en los que hasta cambiaron de especie, pasando de reptiles a aves, cambiando su metabolismo, siendo los reptiles de sangre fría y las aves de sangre caliente, cambiando la dureza de sus huesos, pasando de rígidos a porosos, cambiando sus escamas por plumas, e incluso sus huevos, pasando de ser flexibles a rígidos. Un cambio increíble. Y ahí es cuando me puse a reflexionar y pensé, ¿qué pasaría si entre los dinosaurios y las aves existiese alguna especie intermedia? Especies perdidas, especies mitológicas, como por ejemplo los dragones, reptiles gigantescos, incluso algunos voladores, de los que se hablaba en todo el mundo, desde China hasta Europa, la diosa Tiamat babilónica,
las gigantescas serpientes mesopotámicas, hasta la leyenda de la serpiente de los abismos de los Andes. ¿Cómo puede ser que todos los pueblos hablen de lo mismo? Incluso, casi como si fuera otro escalafón de esta evolución, tenemos a Quetzalcóatl, del que ya hablamos, la serpiente emplumada. Y en este punto, la reflexión me llevó a otro lado más interesante. Si los dinosaurios, los antiguos reptiles, pudieron cambiar de especie y adaptarse como aves, ¿por qué no pensar en otra rama evolutiva, en la que se transformen en mamíferos? De hecho, existen reptiles vivíparos que tienen a sus crías de una forma, digamos, similar a la del ser humano. Por ejemplo, las boas o la serpiente cascabel. Quizá ya estoy divagando demasiado, pero existe la hipótesis Russell-Seguin, la hipótesis del dinosauroide, donde se basan en el Trodón, el dinosaurio más inteligente de su época, y la posibilidad en que evolucione antropomórficamente. Y ahí recordé las estatuillas Anunnaki de la cultura Obeid, que nos mostraban un ser reptiliano mamífero, amamantando. ¿Será que, en un pasado remoto, pretérito, existió una civilización avanzada de seres reptiles? ¿Serán ellos, los Anunnaki, como relata la mitología sumeria, quienes crearon al ser humano? Recuerden Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.